virtual, así que, bueno, creo que estamos en condiciones de empezar a tratar y a continuar con la unidad número 1 de Historia del Derecho. Como ustedes han visto las distintas comisiones, eh, en las comisiones, en los trabajos prácticos que ya se han llevado adelante la semana pasada, han visto la primera parte de la unidad 1. La idea que en el día de hoy comencemos a tratar el contexto histórico del derecho romano. Eh, Previo a entrar específicamente en el contexto histórico del derecho romano, quería hacerles mención que el derecho, que en esta materia se ha incluido parte de una unidad, que es la unidad 1 y la unidad 2 de derecho romano. En otras carreras de derecho, en otras partes del país, el derecho romano es una asignatura completa, en casos como en Córdoba hay derecho romano 1 y derecho romano 2. La visión importante y trascendental que vamos a ver en esta cátedra tal vez no va a ser con la profundidad que en otras universidades, pero sí con la importancia que tiene el derecho romano, no solo en la influencia del derecho argentino, sino también prácticamente en todo el mundo occidental. Eh, Digo ello eh, porque la influencia ha sido en tres grandes ramas del derecho romano en todo lo que es Europa, principal, y de Europa a través de España, ha influido en la legislación y en la normativa y en las instituciones de la Argentina. Eh, y principalmente en lo que hace al concepto de cosas y al concepto de las acciones y de las personas. Esto lo vamos a ir viendo seguramente en el próximo teórico, los distintos conceptos del derecho romano y las instituciones. Para ello, en sentido general y en sentido amplio, debemos decir que el derecho romano es el conjunto de normas jurídicas y principios que rigieron las relaciones del pueblo romano en las distintas épocas de la historia. Eh, Roma tuvo distintas épocas, como todos alguna vez hemos escuchado, una etapa desde la fundación de Roma en el año 700, etapas históricas, que a veces no coinciden con la etapa del derecho, de la evolución del derecho. Desde la fundación de Roma en el año 753 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Pero también hay otra etapa, que es la etapa hasta la cual se considera que se estudia el derecho romano, que es hasta la muerte del emperador Justiniano, y quien en definitiva fue quien recopiló todas las normas del derecho romano eh, junto con Cayo y Ulpiano, y crearon y sancionaron el Corpus Iuris Civili, que es concretamente el derecho romano en sentido estricto. Eh, Eso vamos a tratar de condensar y analizar y estudiar en la unidad número 2. Eh, para poder tomar dimensión de la evolución que ha tenido el derecho romano, debemos tener presente distintas etapas de la historia de Roma. La primera etapa de la historia de Roma es la monarquía. La segunda etapa, la república. Y la tercera etapa, el imperio.
por ahí a lo largo de la historia es más conocido el Imperio Romano, los emperadores, eh, es la última etapa y que, como todos sabemos, fue eh, una época y una circunstancia, fue una época en la cual tuvo un gran poder expansionista por prácticamente toda Europa, todo el occidente conocido, norte y norte de África. De hecho, en una parte de la historia del Imperio Romano, se dividió en el Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Esto es mucho más adelante, que es el Imperio Bizantino, que recién estuvo vigente y cayó con la invasión, la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453. Pero la historia del derecho romano, como les decía, llega hasta la muerte del emperador Justiniano, Justiniano el Grande o Justiniano I, en el año 565, que durante sus 30 años a cargo del imperio hizo esta recopilación conocida como el Corpus Iuris Civilis, que fue la base del Código Napoleónico y con posterioridad el Código Napoleónico influyó directamente en el Código Civil de Vélez Sarsfield. Así que es innegable la necesidad y la trascendencia que requiere de que sepamos la historia y los institutos y los principios del derecho romano que estaban contenidos, reitero, en el Corpus Iuris Civilis. El Corpus Iuris Civilis está integrado por las constituciones imperiales, que eran las normas dictadas por los distintos emperadores, el digesto o jurisprudencia. El digesto o jurisprudencia son los antecedentes y los precedentes judiciales que interpretaban las reglamentaciones y la normativa vigente. Y las instituciones. Bueno, ahora sí. Gracias por avisarme, si no se iban a dormir. Bueno, a lo mejor se duermen igual, pero el, se hizo en el año 500, comenzó en el año 535 antes de Cristo, después de Cristo, perdón. Eh, en esa época los emperadores estaban en Bizancio. Cuando se divide el imperio, uno de los motivos por los que cae el imperio, me estoy adelantando pero no importa, es la división del imperio romano de Oriente y de Occidente. El imperio romano de Oriente se instaló a la orilla del mar de Bósforo, cerca de lo que los territorios en los que hoy es Turquía. Eh, ese imperio no cayó con la muerte de Justiniano, sino con la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453. El imperio romano de Oriente, que tuvo varias capitales, pero todos sabemos que la principal capital fue Roma, cayó en el año 476 en manos de los bárbaros. El imperio romano continuó pero ya en Bizancio. Eh, Les decía que esta recopilación del Corpus Iuris Civilis está integrado por las constituciones imperiales, el digesto, que es la jurisprudencia. Ustedes van a poder ver en el material que está subido al aula virtual, que principalmente tenemos como referencia el libro de Argüello. Nada obsta que ustedes, si tienen o acceden a otro tipo de información, a otra bibliografía, el derecho romano prácticamente no ha variado, ha sido desde la Edad Media, se ha utilizado la misma metodología para su estudio. Eh, Algunos lo estudian de una manera y otros de otra, pero principalmente yo hacía referencia que consiste en el estudio del corpus iuris civilis, en donde hay tres conceptos fundamentales.
los principios referentes a las cosas y lo relativo a las acciones y las personas. Algunos eh, consideran que con la muerte de Justiniano comenzó el fin del Imperio Romano. De todas maneras, orgánicamente el Imperio Romano subsistió hasta 1453. Eh, pero con la muerte de Justiniano, al dejar plasmada toda su obra, eh, en cuanto al análisis y al estudio de las instituciones y del derecho romano, habría concluido en esa etapa. Pero habría concluido, tampoco es real, tampoco es cierto, porque el Corpus Iuris Civilis trascendió el tiempo y el espacio. El corpus, el corpus Iuris Civilis es tenido en cuenta por toda la legislación y todo el ordenamiento jurídico germánico. También ha tenido influencia en los países anglosajón y principalmente, como les dije, en todos aquellos países que conquistó el Imperio Romano a lo largo de los siglos. La principal influencia la tuvo, la principal recepción del Corpus Iuris Civilis fue, no me cabe la menor duda, que el Código Napoleónico, sancionado en 1804. Y del Código Napoleónico también se nutrió el derecho castellano a través de la colonización, de las invasiones de España en América, se trasladó directamente e influyó primero en el derecho local de España, que era aplicable supletoria y subsidiariamente al, este, al derecho patrio. En el derecho patrio les comenté que había influido en normas que eran de aplicación directa dictada por la corona de Castilla, las leyes de toros, las 7 partidas, el ordenamiento y otro tipo de ordenamientos que tenían vigencia para América o las Indias, como le denominaban en aquel momento. En aquel momento era conocido Oriente, todo lo que estaba al oriente de la Europa occidental eran conocidas como las Indias. Así que esa, esa denominación también valió para que haya trascendido no solo en el tiempo, sino en el espacio el Corpus Iuris Civilis. Eh, bueno, yendo a a la importancia que ha tenido, esta importancia los abogados lo vemos día a día en el análisis de una causa judicial, en el análisis o en la redacción de un contrato. Los conceptos prácticamente, algunos han mantenido invariables a lo largo del tiempo. El concepto de acción, de excepción, el concepto de persona. El concepto de persona ha ido variando, por supuesto. Derecho sucesorio intestado ya es ab intestato, si aquel que se realiza mediante una fórmula testamentaria o aquella eh, por el derecho, la sucesión ante el fallecimiento por el derecho de familia. Eh, Todo lo que hace las obligaciones, obligaciones de hacer, obligaciones de dar y sobre todo también en derechos reales con contenido patrimonial, se mantienen plenamente, por lo menos los principios, plenamente vigentes hasta el día de hoy. Cuando se sanciona el Código Civil de Vélez Sarsfield, se aprueba a libro cerrado. Muchas de las anotaciones de Vélez Sarsfield al articulado del código eran expresiones y transcripciones del Corpus Iuris Civilis. Eso es una prueba cabal de la influencia que ha tenido en todo nuestro derecho privado, pero también en el derecho público. Eh, los romanos, en sus 3 etapas, ya sea de la monarquía, la república
o el imperio distinguían las normas de derecho público de las de derecho privado. En las de derecho privado regía la libertad de las partes, la autonomía de la voluntad, principio consagrado hasta el día de hoy por nuestro ordenamiento civil. Y en el derecho público también había una premisa que en las normas de orden público no podían ser modificadas por las partes. Eh, el derecho romano, el Corpus Iuris Civilis, tenía conceptos claros y sencillos de lo que es el derecho. Bueno, gracias, gracias por acompañarme, doctora. Este, ella va a ser, hizo la entrada triunfal, va a ser la encargada de comenzar a explicarnos. Digo explicarnos porque siempre es bueno, por más que uno lo sepa, refrescar cada tanto el concepto de persona que tenía el derecho romano y que no varían mucho de lo que es hoy. Por supuesto, hay una serie de cambios que han sucedido a lo largo de la historia que son lógicos. El derecho es dinámico. Por eso estudiamos derecho. Por eso estudiamos historia del derecho. Es dinámico. El derecho vigente a veces el mismo o los principios son los mismos que nos rigen hoy. Y los romanos tenían una forma muy sencilla de denominar el derecho, el ius. Esa era la capacidad que tenían. Una capacidad que fue transmitida a lo largo del tiempo y el espacio. El ius hace mención al derecho objetivo que tienen sobre las cosas o las personas. Y la manera subjetiva es como facultad para lograr del ordenamiento jurídico la tutela del reconocimiento de ese derecho. Hay un derecho objetivo y un derecho subjetivo. Hoy en día los abogados hablamos de derecho de fondo y de derecho procesal. Una, ante la violación o ante el incumplimiento de una violación del derecho, todos aquellos pueden recurrir a la acción, ya sea la acción privada o la acción pública, para lograr la tutela judicial o el reconocimiento judicial de ese derecho objetivo. También eran tan sencillos que tenían preceptos que al día de hoy eh, cada uno elige cómo vivir, cómo actuar en comunidad. Y los preceptos básicos, consagrados eh, en el Corpus Iuris Civilis, en esta fabulosa recopilación que ha hecho Justiniano, era vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada cual lo suyo. Y fíjense que la violación de estos preceptos pueden traer originada, ya sea a pedido de parte o de oficio, una tutela judicial para restablecer el orden cuando uno no vive honestamente, cuando uno daña al otro, ya sea en materia penal o en materia civil. Esto está plenamente vigente. Y dar a cada cual lo suyo. Esto es aplicable eh, más que todo en el derecho privado. Cuando dos... Sí, así es. ¿Por qué? Pero estaba a cargo de distintos órganos la decisión de, la decisión de la tutela efectiva del derecho. En la monarquía estaba a cargo del rey, si bien era asistido por el pretor, que fue cambiando las funciones. En la época de la república también. Eh, lo, eh, los pretores no eran vitalicios, duraban una determinada
época y eran órganos colegiados, existía alguna figura de derecho de veto de, del pretor que estaba en receso. Y en la época del imperio, si bien disminuyó y perdió fuerza el valor de las decisiones del pretor, porque estaba en manos del emperador. El emperador fue adquiriendo la suma del poder público. Si bien en la parte de la República, donde encontramos las bases del sistema democrático actual, por lo menos argentino, que es el sistema republicano de gobierno, la división de poderes, eso tal vez en la segunda etapa del imperio absoluto se fue perdiendo, dada la suma del poder público que tuvo el emperador. Si bien en la primera parte del imperio el objetivo era devolverle al pueblo la república, no se logró y se transformó con posterioridad en un imperio absoluto hasta su caída. Estamos hablando del imperio romano de Occidente hasta su caída en el año 476 después de Cristo. Eh, ya vamos a ver ahí algunos institutos o diferencias entre la monarquía, la república y el imperio. Eh, Tal vez que el imperio, algunos institutos los vamos a ver en la clase teórica que viene, pero sí podemos analizar no solo los institutos del derecho, sino también la división en clases sociales. Otro de los conceptos eh, e ideas del derecho romano es la justicia, la justitia. No ha variado mucho el concepto ni la forma, podrá haber variado la manera de designación de los jueces, la duración del mandato, quién ejerce eh, la función al día de hoy. Cuando la justicia es la encargada de eh, ese último precepto, dar a cada cual lo suyo. Cuando una de las partes, sobre todo en derecho privado, entiende de que se ha visto vulnerado alguno de alguna o no ha cumplido con alguna de las obligaciones contraídas. Esto se da mucho en derecho contractual, también en el derecho de familia, el derecho sucesorio, el dar a cual lo suyo, y la justicia era la encargada de velar por la tutela efectiva de ese derecho objetivo que tenían los ciudadanos para una convivencia armónica dentro de la sociedad romana. También hablaban mucho de equidad. El, el, el corpus iuris civili habla mucho de equidad como modelo, que hasta el día de hoy aquello que no es equitativo no es justo. Eh, es un concepto que hasta el día de hoy eh, lo tenemos presente, hablar de equidad e igualdad. Eh, Estos principios de equidad e igualdad influyeron directamente en la Revolución Francesa de 1789. Como podemos ver, el derecho romano ha influido en cada uno de las etapas y de la historia del derecho de cada uno de los países del mundo occidental. Eh, También quería, en un momento, por ahí adelantándome un poco, los romanos distinguían entre el derecho público y el derecho privado. Si bien la especialidad y lo que ha trascendido algunos institutos es el derecho privado, pero también el derecho público entendido como conjunto de normas y reglamentaciones jurídicas dictadas por el emperador, por el rey, que regulaban la actividad entre el emperador y los ciudadanos. El derecho privado regula la actividad entre los ciudadanos entre sí, privado entre sí.
así también el derecho público no solo es la relación y el vínculo entre el Estado y los particulares o los ciudadanos, sino también establecía cuál era la organización de la sociedad, del Estado. La organización burocrática sentido en la estructura jurídica que debía tener el Estado. Si bien el emperador tenía la suma del poder público, era asistido por la magistratura, por los ediles, por el Senado. El Senado con el tiempo se transformó en una casta social eh, distinta al resto del pueblo, y pasó esto luego de que desapareció la diferencia entre los plebeyos y los patricios, que fue una disputa durante siglos, que en los orígenes de la monarquía existían los patricios y los plebeyos. Los patricios descendían de los fundadores de Roma, y los plebeyos eran los campesinos, eran los forasteros que se encargaban eh, que no tenían los mismos derechos que los patricios descendientes de los fundadores de Roma. Que, por ahí yendo un poquito a esa historia de Roma, Roma se fundó, eh, bueno, hay dos historias, la historia eh, mitológica que no ha sido probada eh, por dos hermanos amamantados por una loba, que eran Rómulo y Remo. Eh, por otro lado, en realidad, eh, sí se piensa y se tiene probado de que se fundó para defenderse de las invasiones bárbaras, donde se pusieron de acuerdo eh, tres linajes: los sabinos, los latinos y los etruscos. Por eso los primeros reyes han sido latinos, después sabinos, y con posterioridad vinieron los etruscos, y con los etruscos posteriormente la caída de la monarquía para dar paso a la república. Eh, Esto forma parte de la historia universal, tal vez no concretamente de la historia del derecho, pero por ahí es bueno saberlo, cómo ha penetrado en cada una de las sociedades las distintas instituciones del derecho romanos. Cuando recién hablábamos de la fundación, en los albores de la fundación de la monarquía, se estableció un sistema que estaba de una magistratura que estaba a cargo de un rey, y a su vez era asistido por el Senado y el pueblo. Eh, Acá se ven los primeros vestigios de lo que es, de la división de poderes y de otro principio democrático, que es la asamblea del pueblo o los comicios. Que si bien tenían un efecto distinto al de ahora, no tenían el efecto de elegir ni al Senado ni elegir al rey, porque en esa época el rey lo designaba el rey saliente. Tenía otro fin, pero era el pueblo el que en definitiva en esos comicios, por centurias, por curias, estaba dividida la sociedad en, en gens, en familias y en curias, de acuerdo al linaje al que pertenecían y al grupo de familia, eran los que ratificaban las decisiones de la máxima magistratura, que era el rey. Eh, Esto fue evolucionando, por supuesto, en la etapa posterior eh, del imperio, del primero de la República y luego de la primera etapa del imperio, desapareciendo prácticamente en la época del imperio absoluto, la última parte previa a la caída del imperio romano de Occidente en el año 476. Ahí la suma
el poder era absoluto del emperador. Eh, Decíamos que la construcción o la forma de vida era tribal. Eh, Se cree, hay distintos autores y coinciden la mayoría, que había tres tribus, una que descendía de los sabinos, de los latinos y otra de los etruscos. A su vez, cada tribu se organizaba en gens, que era un grupo de gentes que lo unía el linaje, el origen común y las curias. Eh, Acá podemos afirmar que tanto el grupo de gentes o de gen que tenían un, un jefe, como la familia, eran verdaderos pequeños, tenían la forma de verdaderos pequeños estados, que en su conjunto eran los que emitían y eh, ratificaban y le daban imperio al rey. Dentro de las, por supuesto, de acá, de las familias, de las curias, de la gens, en este caso la monarquía romana se nutría y estaban obligados a aportar los soldados para las legiones, desde sus orígenes, desde la fundación de Roma. eh, el imperio, no el imperio, el derecho o toda la historia romana fue de carácter expansionista, llegando a ser el imperio más grande de la historia que tuvo la humanidad en cuanto a la superficie abarcada. Eh, Después, en el futuro, tuvo que ser dividida en provincias, que hoy hay algunos países han receptado el nombre, Britania, Galia, eh, entre otros países que hoy en día, bueno, Alemania, entre otros países eh, que hoy en día han receptado un nombre parecido que tienen origen latín. En cuanto a lo que nos interesa, a la evolución de las instituciones de esta etapa primigenia, de esta etapa fundacional de Roma, la institución más importante le decía que era el rey. El rey era el magistrado supremo de carácter vitalicio. Era unipersonal, obviamente, como cualquier monarquía. También revestía el carácter de sagrado. Era el encargado de organizar el Estado, designaba al Senado. Yo recién les dije cómo se organizaba la sociedad, que existían los comicios. Los comicios no eran los encargados de elegir, obviamente que no al rey, ni tampoco al Senado. El Senado era designado por por el rey. También ejercía funciones jurisdiccionales, distribuía la tierra pública, eh, cumplía prácticamente eh, todas las funciones que hoy en día como conocemos en cualquier país republicano, que es la división de poderes, funciones legislativas, funciones ejecutivas y funciones jurisdiccionales o judiciales. El Senado, les dije hace un rato que el rey designaba, el rey saliente designaba a su sucesor. Había un sistema de interregno en el caso de muerte del rey, donde el Senado tenía vital importancia para poder investir el carácter de rey una vez fallecido el que estaba en ejercicio. Bueno, de los comicios ya le hablé, una asamblea popular que votaban por curia
para investir de imperium al rey, otorgándole amplios poderes. Sí, sí. Bueno, a ver, eh, dijimos que Roma se fundó en el 753 eh, antes de Cristo. Eh, la República eh, se funda en el año 27 antes de Cristo, cuando eh, hay una etapa intermedia en donde se habían visto degradados los valores morales y al estar en manos, en la última etapa de la monarquía, estaba en manos del Senado. Con la muerte del senador Julio César, se produjeron una serie de luchas hasta que se creó, no fue un proceso de un día para el otro, se creó la República de la mano o eh, como primer senador o cónsul César Augusto. Eh, y los cambios han sido fundamentales, porque uno de los cambios fundamentales fue la integración de los plebeyos con los patricios, la adquisición de derechos por parte de los plebeyos, se crearon instituciones que regulaban la actividad de los plebeyos. Se creó la figura del tribuno. El tribuno era el representante de los plebeyos que hasta tenía facultades para ser senador. Eso ya en la etapa de la República, que luego se vio degradado en la etapa del Imperio Romano. Eh, Siguiendo con la monarquía, existían también los colegios sacerdotales. Obviamente, eh, todo, todas las funciones no la podía ejercer de manera personal el rey. En los colegios sacerdotales cumplían funciones que hoy en día conocemos como el registro civil, asesoraban a los particulares en la interpretación del derecho vigente, eh, llevaban adelante las inscripciones de nacimiento y otros registros vinculados con la vida en familia de la gens o de las gentes y de las curias. Eh, Interpretaban también la jurisprudencia, interpretaban la decisión que tenía el máximo magistrado. Esto fue muy importante como fuente del derecho romano y que posteriormente fue tomado por la recopilación de Justiniano, es decir, el Corpus Iuris Civil. Recién y adelantándome les decía que dentro de la sociedad, en la etapa monárquica, existía una gran diferencia entre patricios y plebeyos. Esta diferencia entre patricios y plebeyos fue evolucionando y en la República fue cuando eh, se lograron, después de largas luchas, lograron adquirir derechos. Terminaron unificándose y desapareciendo la diferencia entre patricios y plebeyos en la edad, en la parte en el Imperio Romano. Pero ¿qué pasa? El imperio romano y con la suma del poder público del emperador, avalado por el Senado, hizo que apareciera una nueva casta y una nueva división de la sociedad, que eran los senadores, que constituían una clase social alta y que dominaba el resto de la clase social. Así que toda esa conquista o esa lucha, esa diferencia entre patricios y plebeyos, se perdió, se diluyó en la época del Imperio Romano. Eh, en la República, eh,
con la época de los emperadores, quedó claro, el imperio comienza a partir del año 27 antes de Cristo. Ahí es el fin de la república. El paso de la monarquía a la república se produce alrededor del año 509 antes de Cristo. Es una fecha eh, que los estudiosos del derecho eh, la, han, la han puesto como la muerte, tomaron como límite la muerte del último emperador etrusco, que era Tarquino el Soberbio. Yo les dije que en el inicio de la monarquía los primeros reyes eran latinos, después sabinos, y cerca del año 200 antes de Cristo eh, empezaron, comenzaron a reinar los etruscos. Con los etruscos cae lo que sería la monarquía, después de varios siglos, ¿no? Estamos hablando del 509 antes de Cristo, el fin de la monarquía. Eh, no hubieron muchos cambios en cuanto a las instituciones de la monarquía a la república. El cambio eh, fundamental fue la participación o la periodicidad de algunos cargos, como por ejemplo los magistrados que ocupaban, duraban un año, salvo específicamente el censor, que duraba 18 meses, que reviste un carácter muy importante el censor. Era el encargado del censo, pero también era el encargado de establecer la honestidad y la idoneidad de un ciudadano para formar parte del Senado. Esa era, si bien tenía otras funciones también vinculados con la administración del tesoro, la función fundamental era determinar y establecer la honestidad la honestidad de los ciudadanos para poder ser y el honor para ser parte integrante del Senado. Eh, la mayoría de las magistraturas eran colegiadas. En la etapa de la República, en la etapa de la monarquía era el rey, y el rey investía de poder a quienes eran sus colaboradores. Y acá aparecieron por primera vez las magistraturas, siempre fue reservada para los patricios, aparecieron por primera vez las magistraturas plebeyas, que fue la creación del tribuno. El tribuno era el representante de los plebeyos ante el Senado. Eh, bueno, después también aparecieron otras figuras interesantes que hacen a la vida de la ciudad, que son los ediles curul, el edil curul. El edil curul se asimila hoy a lo que podría llegar a ser eh, un intendente, un alcalde, un concejal con funciones de decidir sobre la traza urbana, sobre la ornamentación y la vida, los mercados, la vida diaria que se lleva adelante en cualquier ciudad. Así que bueno, pero lo más importante que destaca y la diferencia entre la monarquía y la república es la creación de los tribunos en representación de la plebe. En esta etapa de la historia romana, el Senado era prestigioso, muy prestigioso. Era una clase aristocrática, y que al haberle otorgado los derechos a la plebe se volvió más prestigioso aún. Pero este prestigio se fue desvaneciendo con el tiempo al haber asumido los senadores la suma del poder público, tal cual como pasó en el imperio absoluto.
eh, hubo degradación hubo un despojo, se alejaron de la religión, de los valores morales. Ustedes podrán haber visto muchas películas de esta etapa, cómo quien estaba a cargo de la República, que era un senador, el primus senador, ejercía de manera autoritaria el poder. Llegó al fin con el asesinato de Julio César, ahí para dar paso al imperio este, que mantiene básicamente los distintos institutos del derecho romano hasta en la primera etapa, porque en la primera etapa del Imperio Romano lo que trataban los emperadores era de devolverle al pueblo la república, situación que no se logró eh, con, la, con el advenimiento del imperio absoluto, que se produjo la suma del poder público y un sometimiento de los emperadores a todo el pueblo de Roma. Esta es como una introducción necesaria para poder analizar eh, no solo desde el punto de vista del derecho, sino también desde el punto de vista histórico, que puede o no puede coincidir. Como hemos, como hemos escuchado hoy acá, no coinciden las etapas de la historia con la etapa del derecho. Si tomamos en cuenta el concepto de derecho romano en sentido estricto, que es el conjunto de normas jurídicas y reglamentaciones contenidas en la recopilación de Justiniano I o Justiniano el Grande en el Corpus Iuris Civilis, que se hizo entre el año 535 al 565 después de Cristo. Y que de ese cuerpo de normas que regulaban la actividad de la sociedad tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, fue del que se ha nutrido y se ha nutrido prácticamente todo el derecho de Occidente, incluido, obviamente, ha tenido una influencia no solo en el derecho latino, en el derecho europeo, sino también en el derecho anglosajón, en menor medida tal vez. Existían otros ordenamientos jurídicos en la época, pero que no hacen a la cuestión de esta materia. Les decía al principio que en otras facultades el derecho romano se estudia mucho más profundo porque es una materia única y exclusiva. En este caso vamos a abordar lineamientos básicos, va a haber un trabajo práctico que en el día de hoy ya está cargado el trabajo práctico en el aula virtual, para trabajo práctico número 2, que básicamente se trata de esto que hemos visto y de lo que va a hablar la doctora Rodríguez ahora, de la concepción romana de la persona física, de la persona jurídica y de la persona ideal. Que si se fijan hasta el día de hoy, se mantiene plenamente vigente en nuestro derecho, mediante el concepto de persona física y persona jurídica, dentro de las personas jurídicas, sociedades comerciales o eh, personas o asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Obviamente el derecho ha evolucionado en la actualidad, pero teniendo el mismo origen patrimonial, se han creado las SAS, las sociedades anónimas unipersonales o sociedades anónimas por acciones simplificadas, eh, que si bien son personas jurídicas, no requieren de un socio, como en el caso de las sociedades anónimas unipersonales. Así que, eh, bueno, para esta segunda parte del día de hoy va a seguir la doctora Dafne Rodríguez. Vamos a tratar el último punto de la unidad número 2, de la unidad número 1. Unidad número 1,
concepción romana de persona, persona física, capacidad de derecho y derecho. El derecho romano y su legado, recepción en Europa y en América, creo que ya hemos hecho una revisión de estos conceptos. Ustedes los pueden ampliar en la bibliografía que está en la página virtual. Muchas gracias. Bueno, de lo que estuvo hablando el doctor, quiero hacer un par de preguntas. Y bueno, y tengo anotado unas preguntas que me iban haciendo también. Cuando hablaba de que en la monarquía el rey era el que elegía al Senado y que tenía el poder. ¿De dónde provenía el poder del rey? ¿Se acuerdan? Muy bien. ¿Cómo se llama la ratificación que el pueblo le hace al rey para darle la legitimidad a su poder? ¿Cómo? Hay una otra palabra antes. ¿Cómo se llama esa ratificación que yo les comenté? El pacto de vasallaje. Muy bien, que es la ratificación que el pueblo le hace, que se acuerdan que cuando vimos en la otra clase también les expliqué después el requerimiento de Palacio Rubio, cuando se hace, digamos, la llegada de los españoles, que lo vamos a ver después. ¿Cómo se llama? Otra pregunta, para ratificar, para ver si entendieron, la delegación de esas algunas funciones que hace el rey a la iglesia. Ahí los maté. No, 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 no. ¿Se acuerdan que yo les dije que el rey tenía algo que traducido era padre de carga y que luego se lo pasaba a la iglesia, que hablamos, ¿se acuerdan? De esas funciones del registro civil, que después en el gobierno de Roca se crea el registro civil en mano de Pablo Besón. ¿Se acuerdan que lo vimos más o menos en la introducción? Bueno, ¿cómo se llama esa delegación? ¿Qué es lo que tiene la monarquía, el rey, la corona, que luego se lo pasa? Sí, señora, el Real Patronato, que luego constituye Real Patronato de la Iglesia. Bueno, qué bueno que hayan leído. A ver, acá me estaban preguntando, cuando el doctor habló sobre la evolución del derecho objetivo y subjetivo, me preguntaron qué diferencia había entre el derecho subjetivo y el derecho objetivo. ¿Lo explico? Es de otra materia igual. ¿Le hacemos el favor? Bueno, a ver. Qué incómodo que es con esto. Mira, me siento Miley Cyrus. Eh, está el derecho. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema federal, ¿sí? ¿Qué significa el sistema federal? Sí, autonomía de la provincia. Hay dos regímenes, ¿sí? Nación y provincia, ¿está? Está en el artículo 5 y en el 122 de nuestra Constitución. Tenemos entonces lo que son los códigos o las leyes, ¿sí? Que pueden ser de fondo o sustantivo, y después tenemos el de forma o el objetivo, ¿está? Los códigos de fondo son los que son competencia del Congreso de la Nación, ¿sí? No son competencia de las provincias. Es decir, el Código Civil, el Código Penal, el sistema de leyes de derecho laboral, porque no hay código laboral, hay un compendio de leyes. En este caso, eso lo dicta el Congreso de la Nación. Y esto es aplicable y tiene vigencia en todo el territorio de la nación, ¿sí? Después tenemos, que esto sería un código sustantivo o de fondo. Después tenemos el código de forma, o más conocido como código objetivo, que es la puesta en marcha de este código. Es decir, cuál va a ser el procedimiento que se va a utilizar para la puesta en marcha de esto. Y esos son los que se conocen como los códigos de procedimiento, es decir, código procesal civil, código procesal penal. Estos códigos son competencia de las provincias, ¿sí? Son competencia. Cada provincia tiene su propio sistema, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? Los códigos de fondo sustantivos son competencia de la nación
y el código objetivo o de forma es competencia de las provincias, ¿sí? Cada provincia tiene su sistema. Nosotros estamos viendo, Jujuy tiene un procedimiento penal acusatorio adversarial y hay provincias como Tierra del Fuego que recién siguen con el inquisitivo, digamos, y están haciendo, digamos, la transición al acusatorio. Entonces, como que cada provincia va variando, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? Bueno, muy bien. Ahora vamos, lo borro, ¿no? Ay, no. Queda grabada la clase igual. Vamos a ver ahora qué es lo que tenía que explicar yo. Bueno, vamos con persona. La concepción de persona en el derecho romano fue la misma, fue la misma concepción que adquirió el Código Civil de Vélez Sarsfield, ¿sí? Definía a la persona como todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Tá? La palabra lo dice, es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Hans Kelsen, cuando habla del término de persona, establece que esa concepción de persona es una concepción ficta, ¿sí? Es algo que lo crea uno, el ser humano, lo está creando, digamos, no es que la gente nace persona, sino que es una construcción ficta que se crea a los fines de regular a lo que vendría a ser los distintos tipos de personas, ¿sí? Que cada uno es que uno nace ser humano, no nace persona. La persona es una construcción, ¿sí? Que se hace. Entonces, es ahí donde aparecen los términos de persona física, claro. ¿Qué pasa? Nuestro Código Civil y Comercial con la reforma del 2015 no es que tiene ese texto en el artículo tal cual como lo decía Vélez, ¿sí? ¿Por qué? Porque también aparecen, es muy discutible en el tema de contraer obligación, ¿está? Por eso habla también de la palabra susceptible. No significa que sí o sí tenga que contraer obligaciones. O sea, un niño, un bebé, no contrae obligaciones, pero no por eso deja de ser persona, ¿sí? Como por ejemplo una persona que tiene una discapacidad y no puede, o por ejemplo, no puede darse a entender o tiene algún problema, en ese caso tampoco es que deja de ser persona porque no puede contraer obligaciones. Por eso la palabra susceptible, ¿sí? Ahora, hace esta definición en lo que ellos también lo hacían, que era persona de existencia física, persona de existencia ideal y persona jurídica, ¿sí? Que es muy similar a, como explicaba el doctor, que es lo que se conoce hoy en día, ¿sí? Persona física es aquella que tenía los rasgos humanos, ¿sí? La persona, ser humano. Obviamente que en el Código de Vélez por ahí fue cambiando porque digamos, el derecho romano exigía que para que sea considerado persona tiene que haber nacido con vida y haber sido separado del seno materno, ¿sí? Obviamente que de esa concepción romana, todos los códigos de diferentes países lo han tomado de distinto modo y, por ejemplo, en Argentina decía el de Vélez, aunque sea un instante, tenía que vivir, ¿sí? Por ahí en el de Brasil te exigía determinada cantidad de horas, creo que era 24 horas, y así, digamos, en diferentes fueron cambiando. Pero para el derecho romano, digamos, quedaban irrevocablemente adquiridos esos derechos de persona cuando nacía con vida y era separado del seno materno, ¿sí? Tampoco establecía mucho plazo. Depende de lo que demorara el obstetra en separarlo. Después, la persona de existencia ideal o jurídica hacían esa diferencia de lo que era el derecho público, el derecho privado, dándole, por ejemplo, para que entiendan aplicado a hoy, sería existencia ideal, podría ser el Estado, nacional, provincial o municipal, y la persona jurídica, una empresa, por ejemplo, ¿sí? No sé, el comodín, como para que se guíen, ¿sí? Que eran las sociedades, todas esas, digamos, que venían a ver por la parte de las sociedades comerciales que se conocen hoy en día. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Qué más dice? ¿Tener programa? No había traído nada. Perdón. Bueno, ¿cómo es? Sí, muy bien. ¿Cómo era
La familia, ¿sí? Vieron que le explicaba que estaban divididas en 3 tribus, cada tribu estaba compuesta por 10 curias y la curia estaba compuesta por un número de familias, ¿sí? Así se componía. ¿Cuál es el tema? Las familias tenían un pater familia. El pater familia era el que tenía todos los derechos. Todas las personas que vivían en esa familia estaban bajo el dominio de ese pater, ¿sí? Bajo el dominio. O sea que el que tenía la mayor amplitud de derechos era el pater, cuando los otros tenían derechos un poco más disminuidos, ¿sí? Porque estaban sometidos a la voluntad del pater, ¿sí? Vamos a ver más adelante en el programa cómo era el tema del matrimonio, cuando la hija se, digamos, contraía matrimonio, el tema de la dote, que pasaba, se separaba de esa familia, de ese pater, y pasaba a formar parte de otro pater. Re lindo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en las otras unidades. ¿Qué es lo que pasaba acá? Vamos a hablar de cómo eran, qué es la diferente tipo de capacidad, que ellos hablan de capacidad, tenemos la capacidad de hecho y la capacidad de derecho, ¿sí? O la capacidad de obrar y la capacidad jurídica, que es la que vamos a ver ahora para pasar después a lo que es las diferentes maneras de perder los derechos. ¿Quién era en la época, creen ustedes, de Roma, no así en la República, sí en parte de la monarquía y sí en el imperio, quienes menos derechos tenían? Y espero que hayan visto la película. No, no, bueno, tampoco. Tampoco, está todo bien, pero tampoco. No éramos cosas. No, bueno, ¿quién es el que menos derechos tenía? ¿Quién estaba por debajo del esclavo? No. Sí, claro, vos no lo podías azotar, no lo podías golpear, no lo podías. O sea, era. ¿Quién? Si alguien vio la película, lo sabe. La película del gladiador. Ah, ¿vieron? Porque hay que ver película. Los que menos derechos tenían eran los gladiadores. Porque dentro de todo el esclavo tenía derecho a la vida. El gladiador no. Dependía de la voluntad del emperador. ¿Se entiende? Si bajaba el pulgar, moría. Bueno, tenemos lo que son la capacidad, ¿sí? Tenemos la capacidad de derecho o la capacidad también conocida como jurídica, y tenemos la capacidad de hecho conocida como capacidad de obrar, ¿sí? ¿Qué es la capacidad? ¿Sí? Cuando hablamos de capacidad, hablamos de aptitud, ¿sí? Cuando hablamos de capacidad jurídica, estamos hablando de la capacidad que tengo yo para ser titular de derechos, ¿sí? Va a la parte subjetiva. ¿Cuáles son los derechos que yo tengo teniendo en cuenta mi capacidad? Obviamente, si nos ponemos a ver al día de hoy, no hay una incapacidad absoluta de derechos, porque no existe la persona gladiadora acá o los esclavos, ¿sí? Todos tienen derechos, nada más que esos derechos se van adquiriendo paulatinamente con el avance de la edad. No es lo mismo cuando nacen que cuando adquieren los 18 años de edad, ¿sí? No es lo mismo para una persona que está en libertad que para una persona que está privada de su libertad, condenada por un delito, ¿está? Entonces, eso se refiere a la capacidad jurídica. Tenemos la capacidad que puede ser absoluta o relativa, que a la vez da lugar a una incapacidad absoluta o relativa, ¿sí? Que como les dije, capacidad absoluta de derecho no hay, pero sí relativa, que son los ejemplos que les expliqué recién. Cuando vamos a la capacidad de obrar, es la que acá sí entra la incapacidad absoluta de obrar, de hecho. Es la aptitud que tiene una persona para ejercer por sí mismo esos derechos, ¿sí? Para ejercer por sí mismo los derechos, ¿está?
¿Qué quiere decir? Que una persona puede ir a hacer una denuncia, ¿sí? Interponer también una demanda, contratar un abogado, hacer un reclamo administrativo, ejercerlos por sí mismo, ¿sí? Muchos derechos. Ahora, cuando hablamos de la incapacidad absoluta, ¿quién no puede ejercer por sí mismo sus derechos? Sí, también un bebé, personas con determinado grado de incapacidad, también declaradas en juicio. Entonces ahí, claro, niño, niña, niño o niña. No se usa más el término menor después del 2015. Niño, niña. Claro, y existe la de derecho y la de hecho. Obviamente, llegamos a los 18 años sin ninguna condena, sin estar imputado ningún delito y sin nada, vamos a tener capacidad absoluta de derecho y de hecho, ¿sí? O si no tenemos ninguna incapacidad. Ahora, a eso se refiere cuando hablamos de capacidad de hecho, es la capacidad de ejercerlo por sí mismo. Un bebé no puede ejercer los derechos por sí mismo. ¿Tiene capacidad de derecho? Sí, obviamente, relativa, porque no es que el bebé va a ir a votar o se puede casar o puede celebrar un contrato, ¿sí? Y tiene una incapacidad de hecho absoluta, porque van a obrar por él sus representantes, ¿sí? En este caso pueden ser los tutores, los padres, sí. Tiene una incapacidad, digamos, relativa. Por eso cuando dicen todos somos iguales ante la ley, sí, siempre y cuando estemos en las mismas circunstancias. Eso hay que tenerlo en cuenta, sí. Sí, pero queda, digamos, lo tiene que, a esa donación que se le puede hacer a un niño o una niña, tiene que ser ratificada, digamos, por los padres, que en este caso son los que tienen, digamos, o los que tengan la tutela de esos niños. Y no puede él en ese momento ir y aceptar la donación y vender y comprar porque no le da, digamos, la capacidad por la edad. Va a tener que esperar, digamos, a adquirir los 18 años, que lo que también se puede hacer, digamos, que se ve, es como que el padre compra para los hijos y cuando los hijos adquieren los 18 años van y aceptan esa compra y venta, digamos, que es otro trámite más que se puede hacer en un escribano, que es la aceptación en ese caso. También se puede hacer, pero ahí esa incapacidad no le permite al niño a los 8 años decir, sí, quiero mi casa. Ahí está. Derecho sucesorio también, lo mismo, ¿sí? Pero obviamente cuando aparece en el 2015 esta reforma que yo les dije, aparece la autonomía progresiva en lo que es niños, niña, adolescente, y como les explicaba, a los 14 años van, contratan un abogado y, hola papi. Entonces, eso, por eso les estoy diciendo, también se tiene que ver la autonomía progresiva, pero se da en casos especiales, ¿sí? Siempre se actúa por medio de sus representantes. ¿Hasta acá se entendió esto? ¿Vieron que yo les di los ejemplos? ¿Vieron que en el trabajo práctico dice ejemplifique? ¿No dice ejemplifique? Ajá. Todo lo que se desarrolló hoy lo vamos a ver el martes en los trabajos prácticos. El trabajo práctico se hace en clase, ¿sí? Se hace, apenas entran, se ponen a hacer el trabajo y lo entregan antes de irse. Así vamos a empezar a hacer. Así después, no, que yo no me quiero juntar con él el martes, el miércoles no puede, que ya maduraron, no va a pasar de nuevo como el martes pasado. Bueno, me alegro entonces. O está en el grupo, no, yo hago sola. Y los mira mal y están al lado, digamos. Están al lado. Bueno, hasta acá se entendió entonces esto, ¿sí? Porque esto es una de las preguntas que está ahí. Bueno, como yo les dije, en el derecho romano, ¿sí? En el derecho romano, me dejaste la parte más cortita. En el derecho romano, el que tenía esta capacidad absoluta de derecho y de hecho, ¿sí? Tenía el máximo de la capacidad, ¿sí? Tenía todo. Tenía el derecho a tener una familia, que era el pater familia, tenía la ciudadanía, ¿sí? Tenía absolutamente todo. Era un hombre libre. Pero
habían maneras de perder esas capacidades. Y es ahí donde aparece la capitis deminutio, ¿sí? Que se dividía en tres: en máxima, en media y en mínima. Es la pérdida de esa capacidad jurídica o capacidad de derecho. Esos derechos se perdían, ¿sí? ¿Cuáles eran? En la máxima se perdían todos los derechos. Es decir, es la capitis diminutio máxima. Se perdían todo. El de familia, el de ciudadanía y el de libertad. ¿En qué se convertía entonces? Bueno, bien, ya la agarró ahí Tuki. Tuki. Máximo Meridio, comandante de las Legiones del Norte. Se convertía en esclavo o en gladiador, tal cual como dijeron. Vean la película, en serio, fanática. En ese caso se convertía en esclavo, perdía todos los derechos, todas las capacidades de derecho la perdía totalmente, volvía a cero. ¿Sí? En la capitis diminutio media, perdía solo la ciudadanía. ¿Sí? Solo la calidad de ciudadano. Acá se perdía la libertad, la ciudadanía y la familia. ¿Sí? Acá se perdía solo la calidad de ciudadano, pero no perdía su libertad. No perdía su libertad. Entonces, tal cual, la solución es el destierro. No sé si a Bolivia, pues no existía tampoco Bolivia. Pero en este caso, bueno, pero no como Bolivia. No era Bolivia, digamos. Llegamos después. En este caso se lo desterraba. Le decía, te vas. Y se lo sacaba del lugar. ¿Sí? En este caso, el lugar era el destierro. Ahí tienen un ejemplo. Y en este caso, el otro ejemplo es, qué feo que escribo, ¿no? La esclavitud. Bueno, tampoco lo matemos. La esclavitud. ¿Sí? El destierro. Cuando se pierde, ¿qué se pierde en la capitis diminutio mínima? El estado de familia. ¿Sí? Y va de la mano de la otra. Supónganse que el pater familia tiene una capitis diminutio media y pierde la calidad de ciudadano y lo destierran. No se quiere ir con la familia. Entonces, ¿qué hace con el resto de los integrantes? Lo da en adopción. Esos restos de los integrantes de la familia tienen la capitis diminutio mínima, porque tienen una alteración en su estado de familia, que pasan a ser adoptados, ¿sí? O absorbidos por otra familia, ¿sí? Entonces, ese es el cambio que se da en el estado de familia. O la mujer, ¿sí? Supónganse la mujer estaba con el pater familia y de repente pasa a otra familia o se casa, pero ese hombre con el que se casa no es pater familia. Él también está viviendo con un pater. Ya cambia la situación de familia de la mujer, porque es un poco menor a la que tenía cuando estaba con su padre. ¿Se entiende hasta acá? ¿Seguro? Diga. En la mínima. No, 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 no. Lo que les explicaba yo es que esto se puede dar solo, es decir, que la mujer contraiga matrimonio con otra persona y se integre a otra familia y cambia su estado de familia, o, en su defecto, puede devenir como consecuencia de que a un pater lo hayan desterrado. Entonces, los miembros de su familia pueden querer no irse con él o él preferir que se queden y son absorbidos por otra familia y ahí se da lugar en esos miembros de la familia de la mínima. ¿Se entiende? No es que es lo mismo, es distinto. Se los doy a base de ejemplo.
No, lo di a base de ejemplo. La mínima es cuando se pierde el estado de familia, nada más, ¿sí? Del estado de familia es lo que le expliqué. Puede que sea cuando una persona es adoptada por otra familia o supónganse, era una persona libre con derecho y de repente cambia la capacidad, porque tiene alguna incapacidad que le baja su capacidad de hecho y por ende baja su capacidad jurídica. Tiene que vivir bajo el poder de un tutor, un curador. Bueno, en ese caso va a ser absorbido por un tutor, un curador, o en ese caso también puede ser adoptado por otra familia. Y es ahí donde baja tanto la capacidad de hecho como la de derecho, ¿sí? Se provoca una disminución acá, ¿sí? No es lo mismo una persona plenamente capaz, absoluta, que una persona declarada incapaz en juicio. Ahí se bajó, ¿sí? Ya va a depender de otro. Es lo mínimo. No. Son tres categorías distintas, ¿sí? Son tres distintas, no es que es un proceso. No es que pasás por todo, pasás por una de estas. La forma de perder los derechos se llama, o la capacidad jurídica, se llama capitis diminutio. Puede ser máxima, puede ser media o puede ser mínima. Vieron que yo les dije a ustedes que nosotros tenemos la capacidad absoluta o capacidad relativa. Incapacidad absoluta o incapacidad relativa. Ellos no hacían esa división en dos, absoluto y relativo, lo hacían en tres, máxima, media y mínima. ¿Sí? Se lo desterraba. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Bueno, ahí está, ahí está. ¿Qué pasaba con los integrantes? Perdían su calidad de familia, porque el pater ya no estaba y eran adoptados por otra familia. Entonces entraban en la capitis diminutio mínima. Ese es el ejemplo que les doy. ¿Se entiende? En este caso puede ser un caso de una adopción, de un matrimonio, de una curatela, porque se lo declaró incapaz. Entonces pierde su estado de familia en esa situación. En la media le dicen ya no sos más ciudadano y te destierro. Ya les voy a dar dos ejemplos. Y en la máxima, que ella era lo fulminante, perdía todo. No era, perdía la libertad, la calidad de ciudadano, el estado de familia, perdía todo y se convertía en esclavo o en gladiador, como le pasó a Máximo Meridio. ¿Se entiende hasta acá? Le doy el ejemplo de la película para que lo entiendan. ¿Hasta acá se entiende? Fíjense cómo el gladiador tenía todos los derechos, porque manejaba las legiones, comandaba las legiones del norte, del emperador, y de repente pasó a ser un gladiador, perdió todo. Claro, el otro, el malo, cómodo. Hasta, hasta los diálogos me sé. ¿Hasta acá se entiende esto? Bueno, vamos a ver en qué caso se puede perder la ciudadanía, ¿sí? Por ejemplo, tenemos dos, hay uno que lo vamos a ver más adelante, y otro que es lo más común, comete un delito, ¿sí? Comete un delito que para ellos no es castigado con prisión o con la crucifixión o que lo vayan a latigar, sino que simplemente se castiga, porque acá, a ver, lo que se hacía lo decidía el rey. Él decidía cuál iba a ser el castigo, ¿sí? Entonces, si se daba lugar al destierro, le decía, bueno, tu falta fue muy grande, entonces a partir de ahora no sos más ciudadano de Roma y te vas a tener que ir. Obviamente, por orden del rey, ¿sí? Hay un caso en el que también se aplica esto del destierro, que se aplicaba acá, en lo que ellos llamaban las Indias, ¿sí? Vieron que yo les dije que cuando llegaron acá, que eran adelantados, pasaron a ocupar determinados puestos.
Era el virrey, el gobernador, el cónsul, tenía un puesto en el cabildo, eran intendente, gobernador, todos esos puestos que tenían, ¿se acuerdan? Bueno, había una parte que era donde más se aplicaba la capitis diminutio media, donde se hacía el órgano de contralor, que lo vamos a ver después, que es la visita, la pesquisa y el juicio de residencia. El juicio de residencia, que era el último, cuando una persona, llámese gobernador, intendente, miembro del cabildo, lo que fuere, terminaba con sus funciones, decía, bueno, hasta acá nomás ya terminó mis funciones como gobernador, en ese momento siempre se hacía el juicio de residencia. ¿Por qué se llama así? Porque se hacía en el lugar donde el gobernador o el intendente había cumplido sus funciones, ¿sí? Donde residía esa gobernación. ¿Qué hacían en ese juicio de residencia? Tenía dos partes, pública y privada. En la parte pública se llamaba a toda la gente del pueblo a que presente las denuncias que tenía contra ese gobernador, si es que la tenía, con las pruebas. Es decir, vení y decime cómo gobernó. Queda uno acá, ¿no? Queda uno. Ahora, en la parte privada se hacía una pesquisa, que iba un juez pesquisador, y hacía como una auditoría de todo, de los papeles, de los funcionarios, o sea, se auditaba a todo el órgano, hasta la gente que trabajaba con ese gobernador, ¿sí? Una vez que se hacía todo eso, se iba a juicio. En el juicio podía tener dos resultados, ¿sí? Uno, sos malísimo gobernando, robaste, tenemos 50 denuncias en tu contra. Castigo, el destierro. Sí, señora. Bolivia. Destierro, así dijo él. El destierro, ¿sí? Se daba lugar al destierro. ¿Está? El gobernador que estaba acá, le decían, bueno, mirá, le comunicaban así, el virrey le comunicaba al rey, le dice, la chingueó feo. Entonces, el rey decía, no, es mucho esto ya era una alta traición. En este caso, claro, pasa que la máxima vos tenés que perder sí o sí las tres juntas. Sí o sí, ¿sí? En la media es solo el destierro porque perdía la ciudadanía. Entonces le decían, no vas a ser más ni gobernador, no vas a tener ningún título de nobleza y te vas, ¿sí? Se va. Esclavo. Y puede ser la traición, que ellos lo consideren como alta traición al imperio, puede ser cometido cuando ya eran esos delitos extremos, digamos, que muchas veces eso ya llegaba a la crucifixión, digamos, la mataban a la persona, pero, por ejemplo, la alta traición era uno que se castigaba con los tres, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende esto? ¿Qué pasaba si el juicio de residencia salía positivo? No había ninguna denuncia en su parte y la gente decía que era re bueno gobernando. No, no, no es la Argentina. En ese caso, si él había sido gobernador, se le daba la posibilidad de trabajar como asesor del virrey o la posibilidad de tener el puesto de virrey en otro virreinato, ¿sí? Era lo que ellos llamaban un ascenso, o sea, seguían laburando, no es que se jubilaban y se iban a la casa. Era como que seguían trabajando, pero si el resultado era positivo y no había nada en contra en ese juicio de residencia, automáticamente lo ascendían, ¿sí? Caso contrario, lo desterraban. Perdía su calidad de ciudadano. Hasta acá se entienden los tres y cuáles serían los ejemplos. ¿En serio, de verdad? ¿No me mienten? Bueno, seguro, ¿no? Porque esta es una de las preguntas que vamos a desarrollar el martes. Diga. Era un cambio del estado de familia. Puede ser muchos ejemplos. Si ustedes agarran el libro de Argüello, donde explica esto,
Claro, no podían quedar boyando en la vida. Puede ser la adopción, puede ser la constitución de una curatela, puede ser la declaración de incapacidad, puede ser un matrimonio que se celebre, pueden ser muchas las situaciones para que se dé lugar a un cambio de familia, ¿sí? Son muchas, digamos. Es como que pasaba de una capacidad absoluta a una capacidad relativa, ¿se entiende? Ya no tenés los mismos derechos que antes. Sí, sí se contraía matrimonio. ¿Por qué? Porque se dispersaba, pero era absorbido. Si el pater se muere y tenés la mujer con 4 hijas mujeres, ¿quién va a ser el pater? Si tenía el pater es hombre, allá no es que, bueno, vos podés, Marta. Claro, no, en este caso no teníamos muchos derechos. Tenía que el hijo cumplir con los requisitos para poder constituirse en pater. ¿Sí? No era fácil. Es como cuando pasa con el avance, digamos, cuando se empieza a hacer todo lo que es el tema de la esclavitud. En la esclavitud, al esclavo no podía ni golpearlo, ni azotarlo, ni abusarlo, ni nada. ¿Entendés? Cuando eso